Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 260, el diseño de la trampa. La noticia de que el duque César celebraría una fiesta de cumpleaños para su prometida se extendió rápidamente por toda la sociedad. Finales de abril era la temporada habitual para los bailes de debutantes, por lo que las jóvenes que se presentaban en sociedad solían ser el centro de atención, y los nobles que organizaban fiestas privadas evitaban esta temporada, que marcaba la transición entre la primavera tardía y el principio del verano. Era difícil ser el protagonista. Pero el baile de cumpleaños de la condesa de Mare, organizado por el duque César, se convirtió de inmediato en el centro de toda la atención. ¿A quién le importarían las jóvenes damas en comparación con esa pareja tan famosa de la capital? ¿Es cierto que incluso han encargado uniformes para los sirvientes a los mejores sastres de la ciudad? He oído que el interior estará decorado con joyas. ¿En serio, no solo tapices y flores? El duque César debe haber movido cielo y tierra para superarlo todo. ¡Qué envidia de la condesa de Mare! ¿Envidia? ¿Ya viste lo que hizo el duque César la otra vez? Me dio mucho miedo verlo blandir una espada. ¿Aún así tienes envidia? Bueno, eso es cierto. Es una gloria llena de cicatrices. Pero, no vale la pena soportarlo por eso, el duque Pisano es el sobrino oficial del rey. Y a este nivel, no se está arrepintiendo y humillándose de verdad, ¿quién iba a saber que el duque César sería así? Eso también es cierto. Y por supuesto, la noticia llegó a oídos de Isabella de Mare. Así que así es como vas a actuar. Crujido. Rechinó tanto los dientes que la carne blanda junto a sus molares estaba hecha jirones. ¿Crees que podrás escapar así? Durante el último mes, Isabella había seguido inútilmente a César. Sus solicitudes de visita a Villa Sorotone no habían recibido respuesta, e incluso había ido sin previo aviso, pero le habían cerrado la puerta en la cara. El siguiente paso que intentó Isabella fue encontrarse por casualidad. Utilizó sus reducidas conexiones como pudo para intentar encontrarse con César, y asistió a todos los eventos a los que él podría ir. Utilizó a Octavio y a Clemente al máximo. Pero César, como un fantasma, nunca apareció en los lugares a los que ella iba. Octavio, en realidad no son muy amigos. Usted sabe que el duque César es escurridizo, ¿no? No, y vino a verme a mí o al duque César. No es eso, pero vine a ver a la hermana Clemente. Jojojo. Sin embargo, usar a Mini Pin, Clemente de Bartolini, con su expresión insatisfecha, era algo que se podía hacer una o dos veces. Pero una fiesta de cumpleaños de Ariadne, ¿de verdad pensó que podría evitar a Isabella incluso allí? Te equivocaste, César de Carlo. Isabella volvió a rechinar los dientes. Isabella, por muy mala que fuera su relación, seguía siendo la señorita de Mare y la hermana mayor de Ariadne. No podían no invitarla al baile de cumpleaños de Ariadne. Ese día podría enfrentarse a César. Pero solo enfrentarse no era suficiente. Isabella le dio vueltas a la cabeza. Una jugada decisiva, sí, una jugada decisiva. Ya que lo había hecho, era ir hasta el final o fracasar. Ya le había entregado su pureza al duque César. Incluso si se casara con otro hombre, el nuevo esposo se daría cuenta de inmediato en la noche de bodas de que algo andaba mal. Ser arrastrada a un convento antes del matrimonio o ser encerrada en una habitación trasera en la casa de su esposo después del matrimonio era lo mismo. Isabella se mordió el labio. Leticia. Isabella estaba sentada en el salón con Leonati, escuchando con infinita paciencia las inútiles charlas de Leticia de Leonati durante más de 2 horas y media. Leticia, un poco despistada, estaba eufórica por la actitud inusualmente amable de Isabella hoy. Una persona sensible habría sabido que Isabella solía tratarla con condescendencia y no le interesaban sus historias, por lo que la conversación siempre giraba en torno a Isabella, y que Isabella rara vez la trataba así, por lo que las conversaciones habituales con Isabella no se sentían amables, pero lamentablemente Leticia era un poco insensible. Somos amigas, ¿verdad? Isabella miró directamente a Leticia. Los rasgos de Isabella tenían un atractivo que podía encantar incluso a una mujer. Leticia dijo medio conmovida. Por supuesto. Señorita Isabella. Por favor, háblame y llámame con confianza. Isabella.
Y Isabella. Leticia repitió inconscientemente las palabras de Isabella. Isabella no perdió el momento y sonrió, cerrando los ojos dulcemente. Háblame con confianza, sí. Tenía las dos manos de Leticia firmemente entre las suyas. Leticia estuvo a punto de preguntar si de verdad podía hacerlo. Dios mío, yo, amiga de Isabella, hablándole con confianza, ¿de verdad podría ser así? Pero no pudo abrir la boca y se contuvo. Temía parecer una tonta si le respondía cuando la otra persona le pedía tanto. Isabella la animó de nuevo. ¡Ay, Leticia! Isabella dio el ejemplo primero. Finalmente ella siguió dócilmente las palabras de Isabella. Ah, sí. Sí, con confianza. Esta vez Isabella sonrió ampliamente. Leticia también sonrió. Me encanta, siento que he hecho una amiga de verdad. La hermosa Isabella la llamaba su verdadera amiga. Una llama de orgullo se encendió en el pecho de Leticia como un incendio forestal. Por supuesto, soy tu verdadera amiga. Ante la jactancia de Leticia, Isabella asintió con el rostro mucho más brillante. Puedo confiar en Leticia. Pero ese rostro brillante duró poco. Las otras chicas. Ahora dudo de la gente. Isabella suspiró profundamente. Julia también. Gabriele también. ¿Cómo pudieron cambiar de cara tan fácilmente? Pensé que eran mis verdaderas amigas. No mencionó a Felicite ni a Cornelia, cuyas familias eran de menor rango. Pero ese hecho le dio a Leticia más orgullo que rechazo. Yo estoy por delante de Julia y Gabriele, que son de la alta nobleza. Satisfecha, Leticia apoyó a Isabella con el doble de entusiasmo. Es porque son maleducadas. Un verdadero amigo te apoya en los momentos difíciles. Los hijos de la alta nobleza no tienen lealtad. ¿Verdad? Debe haber algo en la educación de la alta nobleza. Si es dulce, se lo tragan, si es amargo, lo escupen. Leticia, que se quedaba callada cuando el tema era el sufrimiento de las mujeres hermosas o las molestias causadas por los hombres, el tema favorito de Isabella, tenía mucho que decir cuando se trataba de criticar a la alta nobleza. Así construyeron una amistad basada en la envidia y los chismes durante un buen rato, hasta que, satisfecha la cantidad de conversación, suspiraron contentas y se recostaron en el sofá. Leticia. Isabella se acercó a Leticia y la miró. Isabella? Demasiado cerca. Pero al mismo tiempo orgullosa. Isabella, que había puesto a Leticia en un estado de tensión ligeramente feliz y a la vez incómodo, murmuró en voz baja. ¿Puedes guardar un secreto? Los ojos de Leticia se abrieron de par en par. ¿Un secreto? Esto es algo que solo hacen las verdaderas amigas. El contenido de Las mejores amigas de la literatura juvenil que había leído alguna vez le vino a la mente y el corazón de Leticia latió con fuerza. Dios mío, yo, la mejor amiga de Isabella de Mare. Por supuesto, Isabella. Se golpeó el pecho con fuerza. Pensó que era un gesto más propio de un protagonista masculino que de una amiga de la literatura juvenil, pero una vez que había empezado a golpearse el pecho, no podía parar. Mantendré la boca cerrada como una concha, solo confía en mí. Leticia. Los ojos amatistas de Isabella brillaron de emoción. Era la expresión que ponía la protagonista femenina cuando se conmovía con el protagonista masculino. Leticia sintió que su papel estaba un poco equivocado, pero decidió ignorarlo. Si podía estar tan cerca de Isabella de Mare, ¿qué importaba cuál fuera su papel? ¿Sabes? Isabella se acercó al oído de Leticia y le susurró con cautela su mayor secreto, que había surgido recientemente. Solo estaban ellos dos en el salón, y no parecía haber oídos indiscretos, pero era una historia demasiado vergonzosa para decirla en voz alta. De hecho, Isabella había dudado durante mucho tiempo si contarle a Leticia sobre este incidente. Si Leticia se iba de la lengua, ella estaría arruinada. Pero necesitaba un cómplice para esto. La conclusión fue que se contuvo. Leticia saltó de su asiento después de escuchar el susurro de Isabella. ¿De verdad? Isabella asintió con dificultad. Sus hermosos ojos amatistas estaban ligeramente llenos de lágrimas. Estas lágrimas eran mitad falsas y mitad sinceras. El hecho de que se sintiera completamente injusta era, en cualquier caso, real.
¿Cómo pasó eso? Isabella relató vagamente que había ido a consolar al duque César con la carta de su hermana, y que el duque César la había atacado a la fuerza. El duque César ya era notorio, y la historia de que había intentado atacar a su prometida a la fuerza en el reciente baile del palacio ya se había extendido por toda la capital. El hecho de que él también hubiera puesto sus manos sobre Isabella era algo muy propio del duque César, por lo que Leticia lo creyó sin la menor duda. Ella asintió con entusiasmo y volvió a preguntar. ¿Pero de verdad se escapó? Sí. Finalmente las lágrimas rodaron por los ojos de Isabella. Leticia se enfureció y saltó. ¿Cómo puede haber un tipo tan despreciable? Isabella comenzó a llorar amargamente. Por supuesto, Isabella no era en absoluto la víctima impecable que había contado a Leticia, pero el hecho de que el hombre con el que había tenido su primera experiencia hubiera huido de la cama cuando ella se despertó. También fue una gran herida para ella. Las lágrimas brotaron sin control. A ese tipo lo voy a... Leticia agitó el puño en el aire. No podemos dejarlo así, a ese rufián. Isabella preguntó débilmente. ¿Qué debo hacer? Leticia, como era asunto de otra persona, recomendó con audacia una medida drástica. ¿Por qué no se lo dices a su eminencia el cardenal? Un hombre, si ha cometido un acto, debe asumir la responsabilidad. Isabella palideció y agitó las manos. No, no. Isabella respondió aterrorizada. Mi padre nunca se pondrá de mi lado. Gritó y luego murmuró con tristeza. Él es el prometido de mi hermana. Desde que mamá murió, papá solo quiere a Ariadne. La razón por la que el cardenal de Mare se había distanciado de Isabella e Hipólito no era emocional, sino porque habían cometido una serie de errores, pero en el mundo de Isabella, así era como se entendía. De hecho, Isabella, siendo inteligente, sabía que no era solo eso, que el cardenal de Mare no favorecía emocionalmente a Ariadne, pero no sentía la necesidad de enfrentar la realidad. Lo más cómodo era lo mejor. Si mi padre se entera de que he tocado, no, de que me han tocado al prometido de mi hermana, no me dejará en paz. Con una percepción de la realidad medio distorsionada, Isabella pensó esto. El cardenal de Mare no cambiaría el matrimonio de Ariadne por el de Isabella. Especialmente si el hombre prefería a Ariadne antes que a Isabella. No, incluso si la propia Ariadne quisiera romper el compromiso, tal vez no la escucharía. Isabella no conocía las verdaderas intenciones del cardenal de Mare, quien era reacio a casar a Ariadne, que tenía un título. En su mundo, la hija de la casa era, por supuesto, alguien que debía casarse. Basándose en esto, Isabella pensó que, desde la perspectiva del cardenal de Mare, si pudiera asegurar al duque César, un fuerte candidato para el próximo poder, haría cualquier cosa. Esto era aún más cierto ahora que el príncipe Alfonso, quien una vez tuvo una conexión con Ariadne, había sido completamente descartado con el compromiso público de Ariadne. Y para asegurar al duque César, sería más probable que el matrimonio se concretara si se escuchaban los deseos del duque César en lugar de los de las hijas. Un hombre, a menos que esté acorralado, nunca se casará con una mujer que no desea. Aunque no quería admitirlo, lo que el duque César quería ahora era Ariadne. Hablar con papá no es una opción. Me encerraría en un convento. Leticia, sin darse cuenta de los cálculos que bullían en la pequeña mente de Isabella, concluyó por sí misma que, como su padre era un clérigo, no podría perdonar a una hija que había perdido su pureza. Leticia, necesito tu ayuda. Leticia solo parpadeó. No, ella no era la madre del duque César, ni era un noble masculino que pudiera casarse con Isabella, quien había perdido su pureza en lugar del duque César. ¿Qué tipo de ayuda podría ofrecer? Pero su verdadera amiga Isabella le estaba pidiendo un favor. Leticia se dejó llevar por la emoción y prometió. Solo dilo. ¿Sabes? Isabella volvió a susurrar su plan al oído de Leticia. El rostro de Leticia se quedó atónito. No, no es difícil, pero... Leticia misma pensó que le había ofrecido a Isabella la solución más satisfactoria que existía: díselo a tu padre. Pero lo que Isabella estaba diciendo ahora era de un nivel completamente diferente. Si funcionaba, el duque César no podría retirarse. Si se pudiera cuantificar la satisfacción, ese número perforaría el cielo. Pero, ¿realmente asumiría este riesgo? ¿De verdad estarás bien? Isabella apretó los labios y asintió. Si no hago esto.
Te enviaré una señal. ¿Entonces me ayudarás? Leticia asintió con una expresión aturdida. Y 3 semanas después, amaneció el día del baile organizado por el duque César.